Sí, y lo que nos llama la atención es justamente la comuna. Estamos muy pocos pasos de Avenida Providencia y esta numeración, el 198 de Manuel Montt, fue el escenario de una balacera que dejó a 2 hermanos heridos aquí durante las horas de la noche. Los vecinos reportaron esto primero a Carabineros porque comenzaron a escuchar una pelea acá en el sector, a la salida justamente desde el lugar, y tenemos los registros de esos vecinos quienes veían cómo estaban discutiendo, pero rápidamente esto pasó de los gritos de la discusión a los sonidos de disparos, y es por eso que llega Carabineros hasta el lugar y se encuentra entonces con que las 2 personas que habían sido lesionadas fueron trasladadas hasta la clínica Dávila, ¿no?, en el sector de Recoleta. A esta hora lo que está pasando es que hay un dispositivo de Carabineros y de hecho tienen cortado el tránsito en al menos un pequeño perímetro, evidentemente frente a la fachada del 198, como te digo, está Carabineros, está la presencia también de la Policía de Investigaciones y evidentemente de Seguridad Municipal, quienes también acudieron anoche. Los vecinos me comentan que esto no es nuevo, pero sí les llama la atención una balacera, como te digo, a pocos metros de Avenida Providencia, claro, a eso de las 2 de la mañana aproximadamente. ¿Cómo ocurre esto? Hay un conflicto que ocurre al interior de este local, el Menga Bar Discoteca, el Menga. Al interior de este local entonces se produce este conflicto con unos jóvenes. Al momento entonces se traslada este conflicto acá en la afuera. Y es en esas circunstancias, se está investigando si es que los disparos se escuchan al interior o acá mismo afuera. Estas 2 personas las trasladan entonces, los mismos familiares, hasta la clínica Dávila. Y escuchen esta parte, porque aquí es lo que también llama la atención. Llega Carabineros a entrevistarlo y ellos rehúsan hacer la denuncia en ese momento, a pesar de que uno tenía un impacto balístico en la rodilla izquierda y otro había sido lesionado con un cuchillo en una de sus manos. A esta hora, Policía de Investigaciones trabaja justamente para entender qué fue lo que pasó. La misma pregunta que se hacen los vecinos. Rodrigo, cuando ellos no hacen la denuncia se hace igual de oficio, porque aquí tiene que haber una investigación igual. Exacto. Sí, claro, además estamos hablando de disparos, entonces evidentemente están primero viéndose que esto cambia y ellos definitivamente deciden realizar la denuncia. Pero claro, por ya el solo hecho de existir disparos al interior de este local es que finalmente están obligados a realizar la investigación. Eso es lo que está haciendo ahora la Policía de Investigaciones y está adentro periciando. Además, los registros de las cámaras de seguridad del local son importantes, pero los mismos vecinos, ¿no?, que nos comentaban. Y aquí nos llama también la atención. Nosotros llamamos al municipio, me decían, varias personas se acercaban, ellos habían grabado. Este conflicto que tenemos con la salida de los locales nocturnos, claro, se traslada a finalmente la calle y eso es lo que nosotros podemos observar. Llamamos entonces y lo que tienen que hacer los inspectores municipales es llegar acá, sacar una fotografía de las patentes que están expuestas en la fachada y luego, no sé, bueno, se presentan las multas, pero esto no se termina, ¿no? Ahora mira, una de las vecinas que vive justamente, que sobrevive, ella me decía, justamente a este tipo de acontecimientos, se iba a trabajar en la mañana. Y me decía que no había dormido nada, porque luego de esta balacera, que ya evidentemente la dejó despierta, comenzó una pelea de mujeres que estaban justamente en este mismo sector, tendidas en el piso, y que Carabineros intentaba separar, ¿no?, y la misma seguridad municipal. Y ellos veían eso durante toda la noche. En ese clima están... Imagínate, esto era la noche de ayer. En ese clima están durante toda la semana prácticamente teniendo distintos tipos de incivilidades. Sí, ¿sabes qué pasa, Rodrigo? Que bueno, los vecinos que deben estar hartos de todo esto, tienen las grabaciones y yo me imagino que eso también sirve para investigar lo que pasa. Y el problema es que además de las incivilidades, es que además aquí hay un delito que es bien grave, que tiene que ver con los disparos o con armas blancas, sobre todo cuando no se realizan las denuncias, porque son sujetos que están acostumbrados a resolver sus problemas con armas y resulta que si no hay denuncia es muy difícil perseguir el delito. Entonces siguen haciéndolo y es por eso que se ha instalado esta modalidad en tantas partes. Sí, claro, y lo que le llamaba la atención a muchos vecinos, que a pesar de estar acostumbrados a los ruidos y todo, hay mucho que les llama la atención porque estamos hablando de pleno Providencia. O sea, mira, muéstrenme por favor la distancia. Este operativo policial que ustedes están observando ahora, de parte de Carabineros y la Policía de Investigaciones, está en la esquina, yo diría a 30 metros está Avenida Providencia.
O sea, en pleno Providencia, balacera y 2 heridos. Sí. No, uno más. Pues, lo que pasa es que ahora ya cualquier cosa, cualquier persona anda con un arma. Cualquier persona anda con un arma, con un cuchillo. Mira, antes los más patos malos andaban con cuchillo, los que andaban buscando más problemas. Ahora cualquiera tiene un arma de fuego y listo, se soluciona el asunto. Es terrible la cuestión. Mi querido Francesco Gazzella. ¿Cómo están? Muy buenos días. Tenemos 2 muy buenos entrevistados que nos van a acompañar en este panel para conversar de temas como este. Más temprano en la mañana les cuento, la alcaldesa Matei decía cómo es posible que en distintos locales, en distintas comunas, la gente entre con armas. ¿Por qué no estamos haciendo lo suficiente los privados, decía ella, para evitar esa situación? Tema que lo podemos dejar sobre la mesa. Pero a las 9:48 les digo que nos acompaña el general en retiro Daniel Tapia una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por y cuyo conocimiento es muy bueno porque estuvo a cargo de los S9, que es parte central de la investigación que estamos persiguiendo justamente a estos sujetos, otros encontrados, vamos a hablar de eso. Y también está Jaime Rabinet junto a nosotros, ex alcalde de Santiago, ex ministro de Defensa. Muchas gracias por estar aquí. Encantado, Francesco, encantado. Priscila, sí, gracias por venir. Juan José. Oiga, y bueno, tenemos muchas cosas que conversar con usted. ¿Algún comentario sobre esto último? Usted que fue alcalde, yo le decía lo que dijo la alcaldesa Matei recién, ¿no? Esto de que finalmente algo hay que hacer, pero ¿qué hacer? Frente a sectores donde las personas entran con armas. El que se quiere ir a divertir, porque no es llegar y cerrar las discos, decía ella. Pero el que se quiere ir a divertir no sabe ahora si el que está al lado puede tener un arma. Esto no solo está pasando lamentablemente en Providencia. No, claro que no. Sino en todos los barrios, en el país entero. Yo creo que la ola de delincuencia, la irresponsabilidad gubernamental de los últimos gobiernos para controlar la delincuencia es demasiado fuerte. Las armas, ¿por dónde pasan? Por la aduana. Los fuegos artificiales de los narcos, ¿por dónde pasan? Por las aduanas. ¿Por qué no hay inteligencia? ¿Por qué no se respalda a Carabineros para que pueda actuar y se busca aumentar las condiciones para que haya más carabineros en los barrios? Yo he estado ahora en Lampa, en San Bernardo, en Puente Alto, la gente encerrada, vive para adentro. Y lo que es más terrible, no se atreven a salir de sus casas por miedo a la delincuencia. Y más aún, la inmigración ilegal se copa los jardines infantiles y los consultorios, y ni siquiera pueden ser atendidos. Entonces, aquí estamos en un problema, querida Priscila y Juan José, demasiado grande, que requiere una acción de Estado muy transversal, pero decidida. No un día que pasan una ley y después la buscan derogar. Ya hablaremos. Tiene que ser más contundente. Sí. Lo que pasa es que son muchas cosas las que están pasando y son varios flancos, como usted decía, don Jaime. Está el tema de los barrios, de la migración, pero hay una cosa que yo se la quería preguntar a usted, general, que tiene que ver con lo que vimos ayer en Los Quillayes en la Florida y que se repite en otros escenarios que también estamos viendo. Aquí hay un nuevo concepto de cómo enfrentarse con la policía. O sea, antiguamente nosotros veíamos que los patos malos se iban y de repente trataban de... Pero ahora estamos viendo que los carabineros los reciben a punta de bala, pero sin miramiento. Eran lanzazos, eran carterazos. Como usted lo decía muy bien, andaban con un cuchillo. O delitos ahora violentos. Disparan antes de preguntar el nombre. O puede que haya también delitos violentos. Pero la gente arrancada de carabineros. Aquí ahora los enfrentan. Armas en mano, armas automáticas. ¿Usted ve que acá hay algo distinto? Por lo que pasó en la Florida ayer, terminaron 3 carabineros heridos. Ahí estamos revisando imágenes de lo que pasó ayer en la Florida. Sí, don Jaime recién toca el punto. Esto ha cambiado, o sea, la criminalidad de hace una década atrás no es la misma. Hoy día tenemos una influencia foránea bastante importante que ha ido cambiando la idiosincrasia del delincuente nacional. Tú lo decías, antes el delincuente, ¿cierto?, sentía la presencia del policía y por último no actuaba. Hoy día el delincuente dispara, no espera esa intimidación. Aquí ha ido una mutación en cuanto al grado de violencia y sobre todo la cantidad de armas que están circulando en la calle. ¿Usted a qué atribuye ese cambio de violencia? Yo creo que hay varias razones. Una, por ejemplo, cuando se instaura el plan cuadrante de seguridad preventiva, acortó los tiempos de respuesta de carabineros sobre los hechos delictuales. Y eso implicaba de que el carabinero llegaba sobre la comisión del delito y el delincuente reaccionaba. Hoy día yo creo que no es eso, ¿sí? Es la nueva visión que tiene la delincuencia. Es decir, tiene 2 posibilidades. O enfrenta a la policía, ¿cierto? O parte Mi hacia opinión la cárcel. es la influencia extranjera. Porque aquí no había sicario.
Hoy día hay sicarios, gente que manda, que contrata para matar. En la Plaza de Armas han matado gente de Santiago, sicarios. El secuestro, el uso de armas automáticas, verdaderamente cambió la naturaleza del delito y lamentablemente Carabineros, sin el respaldo político y legal, se quedó atrás en armamento, claro, en equipamiento. Llegaron con una forma de delinquir más violenta. Los delincuentes nacionales, por decirlo de alguna forma, los chilenos, aprendieron de esa violencia y se nivelaron para arriba, por decirlo de alguna forma. Por eso, finalmente, Carabineros se siente en desventaja y todavía está en desventaja, incluso con las armas con que van a enfrentar a estos delincuentes. Entonces, el delito cambió, mutó, pero nosotros no nos adaptamos. Así es. Así es, no hay una actualización en cuanto a la forma que nosotros tenemos que enfrentar esta nueva delincuencia. Y seguramente vamos a tocar otro tema que es muy coyuntural a las reglas de uso de la fuerza, que me imagino que viene, porque de alguna manera nosotros burocratizamos, ¿cierto?, los procedimientos policiales, los hacemos mucho más lentos, más tardíos, frente a una reacción del delincuente que no tiene reglas. Pero aclaremos una cosa, porque igual llama la atención que estos tipos tengan esta cultura extranjera o no, qué sé yo, de atacar inmediatamente cuando vieron a un efectivo policial o a un grupo. Lo que pasó en Los Quillayes era un grupo de policías que estaba investigando justamente un llamado a Carabineros a propósito de unos tipos con armamento, en una moto, después en cierto lugar, en un edificio, etcétera. Y mientras van investigando, una vez llegan a este edificio en cuestión, reciben inmediatamente un ataque. Y eso llama la atención, porque, por ejemplo, investigando en Estados Unidos, cuando se acerca un grupo de policías, los que venden droga, etcétera, etcétera, hacen desaparecer rápido la arma, lo que tengan, y hacen como si fueran vecinos normales. Es raro el enfrentamiento lo hemos visto tan seguido esta semana. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Vamos a entrar al tema de las reglas, lo legislativo, pero ¿qué está pasando que estos tipos llegan y disparan? Es muy fácil, porque hoy día el delincuente percibe un ambiente de impunidad. Es decir, el sistema que existe, el sistema jurídico, penal, ¿cierto?, y de persecución penal, no le da a él o no lo intimida respecto al costo que puede tener frente a la comisión de un delito. Pero delito. adicionalmente, general, Carabinero está con las manos amarradas. Piense usted que el carabinero que dispara, hasta hace poco, era sumariado, suspendido de su cargo, pierde el sueldo, lo expulsan de la carrera. Por favor, o sea, los mandan con las manos amarradas. Y esta ley, o este proyecto de ley que acaba de enviar el presidente de la República al Parlamento sobre uso de la fuerza, significa la derogación tácita de la ley Naim Retamal. Es una locura lo que acaba de pasar. Es súper importante eso que está diciendo usted, don Jaime, porque hay una cosa que hemos constatado. Ayer, al hermano del fallecido Alex Salazar, le balearon la casa. En Concepción. Ahora, ¿quién? Uno dice, perdió a su hermano Carabinero, ¿no es cierto? 2 semanas atrás. Hace 2 semanas atrás por un ciudadano extranjero que agarró el auto y no llegó a bajar que matarlo atropellado. Textual.